Hola a todos, soy Zetadolf con la tercera parte sobre qué hubiera pasado si Margarita era un ángel audaz y entrenaba a Goku luego de su pelea contra Bills. Recuerda que si no has visto las partes anteriores, ve a verlas y vuelve por esta. También le mando un saludo pendiente a Hernández Jet por su dibujo de Goku en forma Hagaishin que se me olvidó mencionar en la parte 2. Suscríbete al canal para reducir el 70% de espectadores que no están suscritos y activa la campana para estar atento a todas las notificaciones a tiempo, como seguirme en mi Instagram x-dolf. Sin más que narutear, comencemos. Goku habría regresado a sus entrenamientos con la Ángel Margarita y a la vez demostrándole su mejora del control de la forma Hakaishin junto a la del Super Saiyajin Blue Evolution, por lo que el propósito sería mejorar el control de esta fusión de energías y luego optar por el Ultra Instinto que no ha usado a menudo. Durante el paso de algunos meses, Goku y Jiren por fin tendrían su enfrentamiento sin interrupciones, llegando Goku a probarlo en sus primeras fases de Super Saiyajin, llegando hasta la del Dios, luego por la Blue y finalmente por la Evolution junto al Kaioken aumentado a 20 veces. Sin embargo, Jiren aún ocultaba demasiado poder y ponía en problemas al Saiyajin, quien terminaría optando por usar su forma Hakaishin nuevamente con el Super Saiyajin Blue Evolution, consiguiendo sobrepasar a Jiren y complicándolo más en el enfrentamiento, quien también optaría por expulsar más poder, donde Goku volvería a tenerla difícil, hasta llegar a un punto donde despierta el Ultra Instinto Señal, y con un Hakai cargado en un puño, lo golpea fuertemente hasta dejarlo fuera de combate. Margarita, Berumu y Toppo habrían quedado impactados ante aquello, mientras que Goku regresaría a su forma base al impactarse de que abusó un poco de su poder. Pero Jiren se levantaría y le diría a Goku, bien, tú ganaste, como prometiste hace mucho tiempo, si tú ganabas, yo sería otro discípulo de Margarita. Goku sonreiría ante aquello, igualmente Margarita por haber logrado convencer a un gran mortal en ayudarlo. Pasando meses de entrenamiento, la conexión habría mejorado con Jiren, pero un día Zeno llamaría a Goku para jugar con él, cosa a la que el Saiyajin acudiría al estar desocupado. En un punto de terminar, Zeno tenía pensada la idea de borrar algún universo para divertirse, donde Goku para tratar de distraerlo, le recuerda la mención sobre el torneo entre los universos. Tras recordar aquello, Daishinkan se comunicaría con los ángeles, Kaioshin y Hakaishin del resto de los universos para que se reúnan y explicarles sobre aquel, así consiguiendo traerlos a todos, llevando a que Goku, quien pertenece al universo 7, se enfrente contra Toppo, el candidato a Hakaishin del universo 11, a un enfrentamiento como prueba. Este sucedería, pero Toppo llegaría en su forma base máximo poder y Goku en Super Saiyajin Blue, donde Daishinkan detendría el encuentro para avisar que les dará 40 horas para reunir 10 guerreros para el torneo, y que los universos 1, 5, 8 y 12 quedan descartados por tener un alto rango de mortalidad. Toppo miraría un poco molesto a Goku por lo recién sucedido, mientras que Margarita, algo preocupada, le dice que le entristece que sus universos se tengan que enfrentar después de todo lo que han pasado con conocerlo. Goku dice que también lamenta aquello, pero si no le recordaba al dios del todo sobre el torneo, iba a borrar un universo cualquiera, y que dentro del torneo no enfrentará a nadie a menos que se trate de Jiren para aprovechar una oportunidad. Margarita le da las gracias por ello, y que respeta la lucha que tiene que llevar a cabo. Goku le contesta que esto también debe tomarlo como una oportunidad de revivir a la familia de Jiren con las super esferas si llega a de ganar, pero que de todos modos de ganar el 7, tratará de devolver a los demás universos. Con una sonrisa, la Ángel se marcha para reunir a los participantes, mientras que Goku vuelve al universo 7 recibido con algo de molestia por Bills. Por lo que después de mucho tiempo, Goku se hace presente en la Tierra para contar del torneo que se viene en camino y empezar el reclutamiento, terminando por reclutar a Freezer en el último debido al flojo de Majin Buu, mientras que Vegeta habría entrenado en la habitación del tiempo antes del día. Tras estar reunidos, todos aparecen en la plataforma del torneo del poder, así Daishinkan dando inicio al tiempo del torneo. Debido al entrenamiento de Margarita, Goku sería mejor peleando, evadiendo que Ning lo atrape y consiguiendo derribarlo debido al intento de querer sacarlo de la plataforma. Posteriormente le tocaría enfrentarse al universo 9, donde en Super Saiyajin se haría cargo del trío del peligro por sí solo, mientras que Vegeta sacaría a Hop, Sorrel, Chapil, Comfrey, Hiso, Orégano y Freezer de Rosell. El universo 9 sería el primero en eliminarse, donde Caulifla, al ver las hazañas de Goku, decide desafiarlo, así ella transformándose en Super Saiyajin 2, pasando Goku también a la fase, demostrando ser superior a la guerrera. La batalla entre los dos se vería entretenida por su parte, mientras que Kale
Kale se convierte en Super Saiyajin legendario, metiéndose en el camino. Goku se convierte en Super Saiyajin Dios y lograría confrontarla, donde por otro lado, Hit habría derribado a Naridama, y Kiabe y Grisi, y estaban teniendo un enfrentamiento contra las tropas del orgullo. Debido a que Kale derribó a Won, los demás buscarían enfrentarse a Kale, además de que querían ayudar a Goku por ser su amigo después del todo. Pero Hit habría derribado a Kunsi y estaría enfrentándose a Dispo, donde Cocote, Topper, Zoirei, Kasser y Kettle estarían conteniendo a Kale, teniendo que intervenir Caulifla contra aquellos. Mientras tanto, Ribrian, Kakunsa, Bikal, Roshi, Saroin, Limisu, Rabanra y Zarbuto se pondrían enfrente de Goku para desafiarlo, donde llegarían Vegeta y los androides 17 y 18 para enfrentarlo. Poco antes, 18 y Krillin derrotaron a Lilibeu, Dyum, Shousa y Mayora, pero Frost sacó a Krillin en un descuido, y Tenchin-Han estaba en búsqueda de Pram y Harmira por sus constantes ataques a distancia, siendo acompañado por Piccolo y Gohan. Caulifla y Kale estarían presentando dificultades contra las tropas del orgullo, donde Caulifla sacaría los arcillos Potala y le pasaría a Kale el otro para fusionarse y dar nacimiento a Kefla. Kefla en Super Saiyajin fase 2 se libera de aquellos y los saca de la plataforma, terminando también por ayudar a Hit a derrotar a Dispo debido a que se estaba agotando. La Saiyajin buscaría a Goku para volver a tener un enfrentamiento sin interrupciones, donde por parte del universo 7, Goku, Vegeta, los androides y hasta una intervención de Freezer habrían derrotado a los guerreros del amor, como Tenchin-Han junto a Piccolo y Gohan habrían sacado a Pram, Harmira, y al Dr. Rota que andaba buscando atención. Los últimos tres irían por los participantes del universo 10, mientras que el universo 2 sería borrado. Kefla nuevamente llega por Goku, quien en Super Saiyajin Dios logra esquivarla, pero la Saiyajin coloca el pie en una pared de roca levantada y se impulsa para darle un cabezazo y ponerlo en problemas. Goku pasa al Super Saiyajin Blue y comienza a mantener un sorprendente enfrentamiento contra ella, donde Rochi por su parte se enfrentaría a guerreros del universo 4, peleando contra Kawaii, Ganos, Darkor y Shansa, consiguiendo derrotarlos gracias a su corazón puro. Gohan, Piccolo y Tenchin-Han habrían peleado contra Ogli, Rubal, Napata, Murichin, Murisam, Jirasen, Mechiop, Yilkol, terminando por eliminar al universo 10, donde posteriormente Tenchin-Han sería sacado de la plataforma por Frost, pero Freezer se encargaría de derribar a su contraparte después de manipularlo, mientras que Vegeta saca a Vegeta, Gohan a Botamo, y estaría ayudando a Piccolo a enfrentar a Saonel y Pilina. Los androides 17 y 18 habrían hecho una alianza temporal con Hit y Kiabe para enfrentar a guerreros del universo 3, donde Cricho había sido eliminado anteriormente por Tenchin-Han, y derribarían a Katopesla, Magicayo y Viara, terminando los restantes por fusionarse en Amirasa, donde el androide 17 se fijaría en el núcleo de este, y saltaría hacia aquel para destruirlo y eliminarlo junto al universo 3, donde la androide 18 habría sido derribada por Gamisaras, alertando a los presentes. Gohan y Piccolo lograrían derrotar a Saonel y Pilina, e irían por la ayuda del androide 17. Hit y Kiabe volverían a tomar su camino independiente, encontrándose a Mona en el camino, la cual pondría en problemas a Kiabe, quien despertaría el Super Saiyajin 2, y con el Tokitobachi de Hit como ayuda, la derrotan. Piccolo descubriría de Gamisaras gracias al polvo creado y lo termina sacando, pero Damon lo sacaría a él posteriormente, donde 17 decide usar su audición para descubrirlo, encerrándolo en una esfera de energía y arrojándolo fuera, eliminando al universo 4. En la batalla entre Goku y Kefla, Goku pasaría al Super Saiyajin Blue Evolution, y con un Kamehameha instantáneo la arroja del torneo, volviendo a ser Kale y Caulifla posteriormente. Vegeta en Super Saiyajin Blue Evolution había empezado a enfrentarse a Toppo, mientras que Hit optaría por Jiren. Pero Jiren conseguiría eliminar a Hit y a Kiabe posteriormente, borrándose el universo 6. Ya para el universo 7 quedarían Goku, Vegeta, Gohan, 17, Rochi y Freezer, donde Goku dice que le dejen a Jiren solo a él. Así Rochi por un momento decide intervenir en la batalla contra Vegeta y Toppo, donde el candidato a Hakaisin daría un golpe hacia Rochi, quien lo esquiva como algunos otros y le da una patada que lo aleja. Pero Toppo logra ponerse más serio y con un golpe lo derriba, y debido a que Vegeta ya lo estaba superando, decide alcanzar su forma Hakaisin, siendo más poderoso al original debido al mejor entrenamiento de Margarita. Así interviniendo Gohan, 17 y Freezer, pero estos últimos tres serían brutalmente humillados y quedarían arrojados en distintas partes flotantes del torneo que se rompieron por la energía destructora. Vegeta sin quedarse atrás habría cargado todo su poder en una explosión final, con la cual empujaría a Toppo y le causaría bastantes heridas. Pero el guerrero de la justicia lograría librarse de aquel y saltar, mientras que Vegeta caería
destruiría, y Toppo con un Hakai destruye la roca en la que se encontraba, cayendo el príncipe Saiyajin de Ring. Por otra parte, Goku y Jiren habrían empezado su combate, mientras que Toppo estaría como espectador al pensar que los otros participantes aún no pueden levantarse. Al paso de los minutos, Goku usaría el Ultra Instinto modo señal más la forma Hakaishin contra Jiren en su máximo poder controlado. La batalla causaría que se destruyan más rocas flotantes y sorprenda a los espectadores restantes del torneo, donde en un punto, Jiren le dice a Goku que por fin es momento de ver quién gana una batalla. El gris eleva mucho más su poder hasta alcanzar la forma Hakaishin, impactando a Toppo, como a los otros guerreros del universo 7 que se iban despertando. Una nueva batalla brutal se venía entre los dos participantes, donde el rotísimo de Jiren obligaría a Goku a usar el Ultra Instinto completo. La batalla sucedería a una gran velocidad y poderosos vientos de energía que habrían sorprendido a Bills y los demás Hakaishin debido a lo que llegaron un par de mortales. Mientras que Margarita se enorgullecería de ver el resultado de sus alumnos, donde Gohan, 17 y Golden Freezer se lanzarían en contra de Toppo, quien ya perdió energía por el ataque de Vegeta. Goku cargaría un Hakai Kamehameha, mientras que Jiren un Hakai de su parte, arrojando ambos sus ataques para conseguir chocar y hacer temblar todo, como destruyendo más rocas restantes del alrededor. Pero el espíritu de Goku era todavía mayor y conseguiría con aquel expulsar a Jiren de la plataforma. Por otra parte, Gohan y 17 habrían sido derribados por Toppo, pero Freezer había lanzado una gran bola de energía hacia la roca donde se encontraba parado, logrando que por distraído pierda el equilibrio y caiga también. El universo 11 es eliminado, pero las tropas antes le darían un adiós a Goku por alguna vez haber sido parte de ellos. Goku y Freezer serían los últimos participantes de pie, y Daishinkan llama a Super Shenlong para decirles que pidan un deseo. Así Goku pidiendo regresar a todos los universos que fueron eliminados, cumpliéndose el mismo, y posteriormente Whis reviviendo a Freezer, regresando el universo 7 a la Tierra para celebrar la victoria, mientras que el universo 11 también habría estado agradecido por Jiren y el poder que alcanzó. Y esto ha sido todo lo que quedaba pendiente, por lo que gracias por el apoyo a las partes anteriores. Espero no recibir un shadow ban en esta como en muchos videos últimamente. Y obviamente para sacarme de eso también los invito a verse mis demás videos y apoyarlo para que el crecimiento siga en frecuencia. ¡Hasta la próxima!